Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. La educación es uno de los pilares, uno de los motores que puede ayudar al país a alcanzar ese gran desarrollo y ese bienestar económico, no solamente con respecto a la educación técnica o también a las destrezas que puede conseguir un estudiante dentro de la escuela, pero también es muy importante conocer su habilidad para poder asimilar los conocimientos. Para eso hay varios gabinetes psicoeducativos que está tratando de ampliar el Ministerio de Educación. Todavía no lo logra, tiene algunos ya instalados, pero la idea es llegar a más de 400 en todo el país. Digo, hacer un trabajo titánico, hay que ver si se va a lograr porque se requiere de muchas cosas. Pero ¿qué significa esto y cómo va a ayudar al estudiante a tener un mejor rendimiento? Vamos a conversar con la licenciada Verushka Ordaz. Ella es directora nacional de servicios psicoeducativos del Meduca. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por invitarnos a hablar de un tema tan, pero tan importante en la educación, que es justamente la parte socioemocional y los aspectos socioeconómicos que también influyen en el rendimiento del estudiante, que es parte de los temas que abordamos desde los gabinetes psicopedagógicos. Licenciada, esto es un tema muy amplio, abarca muchas cosas, desde la situación del muchacho o de la muchacha en casa, los problemas que hay en casa, quién cuida de ellos, la composición de la familia, de igual manera su alimentación, qué tan cerca queda la escuela de donde va, etcétera. ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes que ven los servicios psicoeducativos dentro del Meduca? Bien, nosotros, para poner un poquito en contexto, viendo su introducción, nosotros tenemos 159 equipos psicosociales de gabinetes psicopedagógicos en 12 regiones educativas. Entre las dificultades que ellos encuentran, porque nosotros trabajamos dos aristas o dos líneas de trabajo, una que es prevención primaria, que es a toda la población estudiantil, que es el desarrollo de programas preventivos, con talleres, con charlas, acompañamiento a los docentes, al personal administrativo, pero también tenemos una parte muy técnica, que es justamente parte de lo que usted está presentando o nos está proponiendo que indaguemos, que es el tema de la atención individual, que es cuando ya un caso es identificado por ese docente, por ese padre de familia, por ese administrativo e inclusive por el propio estudiante, que requiere una intervención o requiere pues ya del trabajo colaborativo por parte de estos equipos técnicos. Estos estudiantes nos llegan por múltiples razones. La punta de lanza siempre, o la punta del iceberg siempre es un tema o conductual o de rendimiento académico, que es la principal razón o motivo de referencia que llega. Pero cuando uno empieza a indagar, uno empieza a hacer la entrevista al padre de familia, la entrevista al docente, la aplicación de pruebas psicológicas al estudiante, para hacer también una indagación en temas también de lectoescritura, en temas de aprendizaje, nos percatamos que muchos de los temas vienen de la familia. Hay situaciones emocionales, inclusive situaciones de duelo, de vulneración de derechos, como lo que es el maltrato. Hay situaciones socioeconómicas que también a través de nuestros trabajadores sociales se hacen visitas domiciliarias para identificar estas situaciones y en muchos casos se atiende por el equipo técnico, pero en otros se refiere o se activa, por ejemplo, un protocolo de denuncia que lo activa el director del centro educativo para poner a las instancias correspondientes y remitir ya sea a CENIAF o alguna otra instancia, dependiendo de lo que se encuentre, que está afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, es una situación integral. Preocupa porque muchos de los temas escapan de la escuela, ¿sí? Estaba yo conversando hoy en la mañana con otro medio, nos estaban preguntando sobre el tema de la prevención del acoso escolar, que si eso estaba normalizado. Realmente el acoso escolar es otra de las situaciones por las cuales nos llegan para intervención, pero muchas veces tiene su génesis en cómo ese chico fue educado o cómo ese chico está viviendo el tema de la violencia en el hogar. La pregunta es si se lleva un análisis estadístico de estas personas que están pasando por este tipo de problemas. Por supuesto que llevamos un análisis estadístico de las escuelas donde tenemos presencia, que ahí tengo que ser muy honesta en decir. ¿Y cuántos hay, por ejemplo, hasta ahora? ¿Tienen alguna cifra? Sí, le puedo decir, por ejemplo, que el año pasado nosotros atendimos entre los casos nuevos y los de seguimiento
más de 40.000 estudiantes. Entre esos 40.000 estudiantes que están ubicados en las 159 escuelas donde tenemos presencia, nosotros buscamos otras estrategias de referencia de casos para también atender otras regiones educativas donde no estamos presentes. Quiero poner en contexto algo, licenciada. Dígame. 40.000 estudiantes, ¿de cuántos? ¿Son cuántos, aproximadamente cuántos estudiantes hay en esas 159 Como zonas? 300.000 estudiantes que nosotros Bueno, atendemos. es un porcentaje importante. Que esos 300.000 estudiantes, explicándole que tenemos otras estrategias para poder alcanzar a otras escuelas, Sí. y explicándole también que nosotros estamos físicamente, es decir, permanentemente en 159 escuelas, pero atendemos otras que son satélite o de cobertura. Eso nos hace un total más o menos una matrícula de 300 estudiantes. En programas preventivos, nosotros beneficiamos a esos 300, pero en términos de referencia de casos, hemos atendido más o menos unos 40.000. Los motivos de referencia son varios. Generalmente, como le mencioné, la mayoría nos llega por rendimiento académico, por problemas de conducta o problemas familiares. Cuando uno hace la indagatoria, se encuentra Sí. que hay situaciones de duelo, ansiedad, Sí. ideaciones suicidas, temas de estrés, inclusive abuso sexual infantil, temas de embarazo que afectan el rendimiento académico y al final nosotros tenemos que intervenir también en esa población. La pregunta es cómo intervienen en esa población, es decir, con problemas hacemos tan nuestro trabajo? estructurales, pero me lo dice al regresar de la pausa para poder ampliar en Claro este que sí. aspecto. Y también quería revisar con usted algunas estadísticas o bueno, algunos datos que encontré en las páginas del Meduca acerca de la cantidad de especialistas que tienen en cada área, porque me parece insuficiente totalmente con lo que ya ahorita en este momento se está necesitando. Me gustaría saber qué planes hay al respecto. Lo tenemos. Ok, vamos a una pausa, regresamos enseguida con más. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con la directora nacional de servicios psicoeducativos del Meduca, Verushka Ordaz. La licenciada está hablándonos acerca de las intervenciones que se hacen en el Ministerio de Educación cuando detectan a un alumno con problemas de aprendizaje o conductuales o de alguna otra naturaleza que requiera la atención de un especialista. Pero, como le decía antes de la pausa, licenciada, he revisado los datos y me he dado cuenta que el Meduca dispone de 8 especialistas en dificultades de aprendizaje. Pero tienen ustedes 3.000 escuelas, entonces Sí. no es comparativo un número con el otro y me parece que este tipo de metas requieren de un engranaje mucho más complicado. Estamos trabajando en ello. También hay que entender que los gabinetes psicopedagógicos de la Dirección de Servicios Psicoeducativos ven ya la parte especializada, que es la atención individual de los casos que ya son referidos. Hay otros equipos técnicos que se encargan de la parte preventiva, es decir, este es un trabajo que tiene un engranaje, como usted bien lo acaba de mencionar, y cada actor tiene un rol particular que cumplir en ese engranaje. Y voy a ser bastante honesta en decir que todo esto empieza en el hogar, por eso se está trabajando Escuela para Padres, porque hay que fortalecer a los padres de familia para que hagan su función, no solamente de educar a sus hijos, sino de darles el acompañamiento que ellos requieren en todo el proceso de su desarrollo. Está el trabajo que ya estamos haciendo con los docentes, que no es solamente darles señales de alerta, que lo hicimos ahorita en las capacitaciones de verano, de que ellos puedan identificar qué situaciones requieren, por ejemplo, ir a una referencia o ir a un especialista. También tenemos, por ejemplo, los departamentos de orientación en las escuelas de premedia y media que orientan a los estudiantes en temas de prevención primaria. Estamos nosotros, como gabinete psicopedagógico, que ya hacemos una intervención directa a situaciones específicas y evaluaciones psicológicas y de trabajo social que así lo requieren. Y termino, y está el que ya tiene un diagnóstico de una discapacidad que es atendido a través de la Dirección Nacional de Educación Especial. Respondiendo a su pregunta, sí es cierto que el equipo que nosotros tenemos es limitado. No alcanza para cubrir toda la población estudiantil. Y si van a Es ampliar, imposible. Nosotros contamos actualmente con alrededor de 315 psicólogos a nivel nacional
que si hacemos una sumatoria entre la cantidad de estudiantes, que son alrededor de 1.980.000 estudiantes, pues el alcance es muy limitado. Igual los trabajadores sociales y los especialistas en dificultades en el aprendizaje. Entonces se ha establecido, tenemos una propuesta ya en firme, que pues la señora ministra de Educación, quien en su momento, hace 20 años atrás, teníamos solamente 9 gabinetes a nivel nacional, eran 20, 24 personas especialistas en todo el país. Ahora ya tenemos alrededor de 480 funcionarios. La propuesta es la siguiente. ¿No? La propuesta es la siguiente. Tenemos 159, solamente estamos en 12 regiones educativas. La propuesta es ampliar, es decir, crear 80 gabinetes nuevos a partir de este año para tener un total de 459 al finalizar el quinquenio, pero dándole prioridad a las regiones educativas y las zonas escolares donde no tenemos presencia. Eso está muy bien. ¿Qué significa eso? Pero una pregunta, perdón, dígame. Licenciada, que la interrumpa. ¿Quiénes van a conformar ese gabinete psicoeducativo? Los psicólogos y trabajadores sociales que hasta el momento requerimos para poder cubrir la necesidad, para hacer las evaluaciones psicológicas que hace el psicólogo. ¿Cuánta gente van a contratar nueva? Si vamos a abrir 80 gabinetes este año, necesitamos 240 funcionarios para poder instalar, entre psicólogos y trabajadores sociales, para poder instalar esos 80 gabinetes nuevos, como bien le mencioné, en las zonas escolares y en las regiones educativas donde no tenemos presencia. Hay ese personal, existe, porque usted me está hablando de una cantidad limitada de psicólogos a nivel nacional. Nosotros hemos entrevistado más de 500 psicólogos y trabajadores sociales entre septiembre del año pasado hasta la fecha. Ya, y voy a darles una primicia, ya el Ministerio de Educación ya ha contratado entre la semana pasada y esta a una X cantidad de psicólogos y trabajadores sociales con los que vamos a abrir los primeros gabinetes para este año. Es decir, la propuesta es en firme y ya está siendo ejecutada para poder habilitar los centros educativos, que de hecho ya hemos hecho estudios. Tenemos muchísimas notas por parte de los centros educativos solicitando gabinete, pero eso requiere también una instalación física que debe poner el colegio, no solamente el nombramiento, claro, sino la habilitación de ese equipamiento para que ese personal pueda hacer su trabajo. ¿Tiene las partidas presupuestales? Estamos trabajando en ello, la señora ministra de Educación está trabajando firmemente en ello para que este año podamos abrir los 80 gabinetes psicopedagógicos que esperamos, con el nombramiento de los 240 funcionarios. Porque sin ese nombramiento, pues obviamente seguimos amarrados, no vamos a poder cubrir la necesidad. Son 240 entre los dos, entre psicólogos y trabajadores sociales. Lo que nosotros aspiramos para este año es que cada escuela nueva que va a contar con gabinete tenga 2 psicólogos y un trabajador social para que atienda físicamente esa escuela. Estamos buscando colegios, como bien le mencioné, zonas escolares donde no tenemos presencia, que tenga una matrícula, porque situaciones sociales y familiares hay en todas las escuelas. Pero estamos buscando que cuente con el espacio físico, que tenga la matrícula mínima de 1.000. Si la escuela no cuenta con una matrícula de 1.000, puede ser un colegio más pequeño, pero que tenga escuelas de cobertura a las cuales también podamos atender. Pero ¿y entonces qué va a pasar con las áreas más apartadas? Por ejemplo, hay escuelas en las comarcas que no tienen 1.000 alumnos y que requieren también de ese tipo de servicios. Vamos a utilizar, o las zonas del Darién donde todavía no tienen presencia. Mire, el estudio de campo de los 80 gabinetes que tenemos interés en ampliar para este año ya incluye las 5 áreas comarcales, porque en zona escolar se divide así, que es la de la comarca Emberá, que es la de la comarca Cunayala, y la 9 que se divide en 3, que es la Nedrini, la Codri y la Ñocribo, que corresponden a Bocas, a Veraguas y a Chiriquí. Ya allí tenemos identificada la escuela, por lo menos 1 o 2 como máximo para este año, para incorporar ese equipo psicosocial. Él va a estar físicamente en esa escuela, pero eso no indica que su trabajo va a ser solamente en esa escuela. A través, pues, de un mecanismo que vamos a tener de referencia de casos, vamos a poder atender a otras escuelas cercanas de esa. Esa es una fórmula. La pregunta esa es la fórmula, licenciada, porque yo me pongo en el lugar de un psicólogo que le van a llover múltiples casos, ¿cómo le va a dar seguimiento a todos? O sea, no hay forma humana de que un psicólogo pueda darle seguimiento a tantos casos con tanta intervención. ¿Cómo le van a dar seguimiento a todo? Tiene toda la razón. Por eso es que aspiramos a tener 459. Si tenemos 459 equipos al finalizar el quinquenio, vamos a tener más manos para poder darle ese seguimiento a los casos. Porque de hecho, debo mencionarle que en los años anteriores, aunque tuviésemos solamente 159 equipos psicosociales, nosotros lográbamos atender, de hecho, entre 625 a 630 escuelas.
pero es como usted lo plantea. Uno va, le voy a poner un ejemplo, nosotros no tenemos gabinete ni en la comarca en Berá ni en Darién, pero hicimos intervenciones en escuelas específicas porque nos hicieron la solicitud. Uno se trasladaba allá por una semana, atendía el caso, como quien dice, bombero, apagabas el fuego, pero era muy difícil darle el seguimiento porque el personal tenía que retornar a atender la escuela donde tiene los 2.000 estudiantes que también tienen otras situaciones. Una forma es virtualmente, pero que se hagan algún tipo de no es igual porque nuestra intervención, recordando que el Ministerio de Educación tiene prevención primaria y secundaria, lo que es tratamiento, el plan de intervención per se, nosotros lo remitimos a otras instancias, sí tenemos que ser muy conscientes en decir que nuestro trabajo no solamente es atender al estudiante, hacerle la evaluación psicológica, también tenemos que entrevistar a los padres de familia, tenemos que entrevistar al docente, tenemos que revisar el tema de rendimiento, o sea, todo ese trabajo solamente se puede hacer si el equipo está permanente o cercano a la escuela donde se va a intervenir. Voy a hacer la pausa, licenciada, y al regresar vamos a ampliar un poco más el tema, no se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos sobre el ambicioso plan del Meduca para ampliar los gabinetes psicoeducativos casi en toda la región, bueno, en todo el territorio, no sé, dentro de los 4 años que restan, ¿verdad?, de trabajo. Me pregunto cómo van a poder lograr un mejor rendimiento en el aprendizaje de los niños, no solamente para aquellos que realmente tengan problemas en casa o que estén pasando ese tipo de situaciones, sino cómo lograr que un niño pueda aprender mejor a escribir, a leer, a comprender, porque todo eso forma parte también de la forma en cómo le vamos a dar el aprendizaje y cómo van a medir eso. Sí, debo comentarle que la ampliación de los gabinetes psicopedagógicos es uno de los aspectos como estrategia que se está implementando para ver el tema de los aprendizajes. Exacto. La Ministra de Educación ha establecido algo que se llama redes educativas docentes, en donde por su especialidad cada docente ha estado trabajando una estrategia y una metodología distinta para dar las clases. De hecho, se están haciendo correlaciones entre materias para que inclusive la evaluación cambie y la metodología de dictar las clases sea más accesible para el estudiante. Es decir, el trabajo que vamos a realizar nosotros desde los gabinetes psicopedagógicos va a ser uno de los aspectos que se van a contemplar justamente para ver el tema de rendimiento académico de los alumnos, porque no podemos pensar que nos va a llegar el estudiante cuando ya tiene una dificultad per se. Debemos trabajar en términos de prevención primaria y en términos de lo que el docente desde el aula de clase puede atender o puede lograr con esos estudiantes. ¿Y cómo van a poder conocer los resultados de esto? ¿Cuál va a ser esa mecánica que va a emplear el Meduca para conocer el resultado de cada cosa? Bueno, no es correspondencia mía ver el tema de evaluación, pero sé que la Dirección Nacional de Evaluación está trabajando en ello también. Porque esto, como bien le mencioné, es un engranaje institucional. Cada quien desde su rol les corresponde hacer su parte. Nosotros hacemos lo que corresponde a la prevención primaria y secundaria con otros departamentos, como lo es orientación, como es los padres de familia, que hacemos las actividades 3 veces al año con los padres de familia, que es fundamental al trabajo que hacemos. Con asuntos estudiantiles estamos trabajando todo lo que son las habilidades y las actividades extracurriculares para mantener al estudiante interesado, motivado, no solamente en la parte académica, sino en la deportiva, en la recreación, en la cultural, que eso es parte del desarrollo integral del alumno. Quiero manifestarle, licenciada, que se escucha por los alumnos que muchos dicen que ir a la escuela es perder el tiempo. Entonces, la gran pregunta para mí es, ¿cómo van a realmente despertar ese interés de los estudiantes para ir a la escuela y sacar provecho de eso? Bueno, yo debo comentarle, en base a mi vivencia y a mi experiencia de los últimos meses, que se han incorporado estas nuevas actividades con los chicos, los hemos visto muy motivados, muy interesados. Este es nuestro primer año lectivo 2025 con esta implementación de estas nuevas estrategias, así que esperamos
que no solamente la motivación del primer día, le comento también que hay una actividad que se llama El Diario de mi Escuela, que empezó ayer. Esa es otra actividad novedosa que se realizó primer día de clase con todos los estudiantes a nivel nacional. Es una estrategia que inició en la semana de organización con los docentes. Cada escuela, cada líder del centro educativo con la Comisión de Ética realizó un proyecto de escuela. Como especie, no sé si usted recuerda, cuando uno finaliza Navidad y Año Nuevo, uno hace propósitos para el siguiente año, uno evalúa lo que ha hecho bien, lo que quiere cambiar, lo que quiere para las metas. Bueno, eso se hizo en la escuela y en cada salón de clase, cada docente consejero o profesor consejero de grado realizó su proyecto del aula. Se establecieron metas personales, cada alumno escribió sus metas personales y en el aula se escribieron las metas por salón. Esas metas pueden ser, por ejemplo, que todos pasen de grado, eso lo define el estudiante, no es como estas reglas de clase que uno tiende a colocar que el docente las pone y el estudiante solamente las acata. Sí, no, o sea, están en construcción, se han hecho durante todo el año y empezó ayer y se van a ir evaluando al finalizar cada mes. ¿Qué nos sirve eso? Nos permite primero identificar si hay algunas situaciones que resolver desde la primera semana de clase, no esperar a que los temas de rendimiento, de conducta o los aspectos socioemocionales se manejen al finalizar. Me imagino que van a detectar miles. La pregunta es cómo le van a hacer hasta que nombren a todo el mundo, ¿no? Bueno, hay temas que nos corresponde a nosotros atender, pero hay temas que le corresponde atender al docente. Como profesor consejero. ¿En qué forma? ¿En qué forma? Mire, si, por ejemplo, yo tengo en el aula de clase un chico que es un poco grosero con los compañeros, que golpea, yo debo automáticamente, siendo profesor o siendo docente del aula, yo puedo sacar una cita con el padre de familia y preguntarle si algo está pasando con el estudiante. No tengo que esperar a referir. Bueno, pero va a detectar yo puedo algo hacer mi parte. Necesite la intervención de un especialista tarde o correcto. temprano. Puede ser también, sí, al finalizar, tarde o temprano va a necesitar de un especialista, es correcto. Esa es la pregunta, ¿no? Por eso también existen especialistas en otras áreas, en otros sistemas de salud, por ejemplo. No esperar, tengo que ser muy honesta en decirlo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande como institución para poder tener los equipos psicosociales en los distintos centros educativos, pero no puedo llegar a pensar que vamos a poder atender todas las necesidades. Por eso el trabajo también es interinstitucional. Me imagino que tienen cada año un programa, por ejemplo, en este año se nombran tantos, en el próximo año se nombran tantos hasta completar los 400, ¿es así? Es correcto. ¿Cuál es el programa? Está programado así, tenemos 159, se van a abrir 80 para este año, 80 para el 2026, 80 para el 2027 y 60 para el 2028. Para al finalizar el quinquenio, contar con los 459. Es imposible pensar que vayamos a poder abrir los 300 que queremos abrir nuevos para este año. También hay un proyecto de ley en la Asamblea que pretende ampliar los gabinetes psicoeducativos. ¿Cree necesario esto o se van a poner de acuerdo en lo que está pasando en la Asamblea? Bueno, nosotros como Ministerio de Educación estamos trabajando en ello. Eso es, pues, discreción de nosotros. Claro que cualquier ayuda que venga de cualquier otra instancia lo vamos a trabajar en conjunto, pero es un tema que está manejando el Ministerio de Educación. Y sí consideramos importante la ampliación de los gabinetes psicopedagógicos por la necesidad porque se está esperando imperante de situaciones que requieren de nuestra intervención. Pero sí debo ser honesta en decir que nuestro esfuerzo cae en saco roto si los otros actores no hacen su parte. Si la familia no hace su parte, si los docentes no hacen su parte y si la comunidad educativa no hace su parte. Me parece que ahorita, digámoslo así, que estamos cojeando en la parte de los especialistas que se requieren. Pero podemos nombrar un especialista en cada centro educativo y él solamente va a poder detectar. Y al final, cuando quiera hacer la intervención, si ese padre de familia no se suma, si ese docente no se suma, nuestro trabajo es bastante complejo. En República Dominicana hace muchos años hubo un programa parecido a este en el que intervenían 3 personas claves: el profesor, los papás y los estudiantes. Sin esa triangulación no se podía hacer nada y fue sumamente exitoso.
Le deseo mucha suerte, licenciada. Muchísimas gracias. Esperemos que salga adelante y que pueda el ministerio tratar de mejorar también la salud emocional de todos los del estamos. núcleo. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. A usted por invitarnos. Gracias a usted por poner atención al programa. Los espero en la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.